Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. 1 hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música. Y pasamos en este salpicón que les decíamos que vamos a llevar en esta noche a comenzar a hablar de Circe Maya, extraído de un artículo de La Diaria. Nos pareció muy lindo el artículo y queríamos compartirlo con ustedes. Ahora que nuestra poeta mayor se adentra en los 91 años, es un buen momento para detener el vértigo y asomarse a su vida y su poesía. Pesadora de la palabra, es traductora por placer y alguna vez fue narradora porque no hubo más remedio. Autora del texto de Otra voz canta, canción emblema de la búsqueda de los desaparecidos de la última dictadura. Habitante de los espacios de resistencia cultural en los años 1960 y 1970. Su compromiso es, sobre todo, con la literatura. Montevideana de Tacuarembó. Es mucho más que un gran premio a la labor intelectual. Es la elegida de sus pares. Saber de Circe Maya ha sido siempre saber de cosas antiguas que están ocurriendo en este preciso momento, pero un poco en el costado, nunca en el centro. La academia sabe sobre Circe Maya. Le ha dedicado coloquios, la ha diseccionado en estudios. Sus colegas, poetas, aunque también sepan sobre Circe, sería más preciso decir que saben de Circe. Por carta, siempre ha sido generosa cultura del género epistolar, por el correo electrónico después, al que sabe plantear de tal manera que parezca siempre escrito con la nobleza del papel, por los encuentros en los que se forja la amistad algunas veces, o por otros poetas, en esas charlas en las que queda la sensación de que la escritora está instalada de un modo tan definitivo, tan vecinalmente canónico en la literatura uruguaya de hoy, que se la puede encontrar en todas partes donde el tema sea la poesía del aquí y ahora. Basta hablar con un poeta, con una poeta, para que surja un acto compartido, una lectura, incluso una entrevista que se hizo alguna vez y que no se publicó nunca, o que apenas llegó a circular en esos circuitos donde circula la poesía. Una de estas entrevistas secretas la hizo la también poeta Silvia Guerra en 2018, fruto de 3 días de conversación en Tacuarembó. Algunos breves fragmentos aparecieron en diversas oportunidades, pero nunca llegó a conocerse impresa. Circuitos raros, los de la poesía que, de tan marginales, parece que son los más adecuados para dar testimonio de un género. Es cierto, algún día habrá que discutir si se puede seguir llamando género a lo que no es formato sino sustrato. ¿Qué es lo más hondo? Cava para encontrar los ríos subterráneos del lenguaje y desde ahí cala, también hondo, para poner en cuestión el edificio entero desde los mismos cimientos como una antigua insularidad homérica habitando en el norte sin mar. Vamos a hablar de la infancia de Circe Maya. Vamos a seguir conociéndola, pero primero vamos a esta pequeñísima pausa y ya estamos con ustedes. 24 horas contigo, cuando y donde quieras. Escúchanos en vivo en tentenelaire.com. Elegir esta canción de fondo para poner, para hablar de Circe Maya es una poesía que nos queremos regalar, pero después que terminemos este recorrido por la infancia de Circe Maya, a quien les recomiendo la lectura, por supuesto, no se olviden. En vez de un rezo
como en las familias cristianas de las viejas películas, el padre de Circe, en el almuerzo, antes de empezar la comida, recitaba poesía, casi siempre de Rubén Darío, muchas veces Los motivos del lobo. Le cuenta Circe años después a Silvia Guerra. Escribano, sanducero, en Tacuarembó, soñaba con ir a España. Como un espeleólogo de superficie y descubrir debajo de lo que se veía en la vieja casa de Francisco Goya, la Quinta del Sordo, más obras de Goya. Sabía al detalle la biografía del autor de las pinturas negras, de quien había dado algunas charlas en el Club del Pueblo. Ahí, en ese Tacuarembó, vivió Circe Maya hasta los 7 años. Además del libro sobre Goya, su padre, que la hubiera querido pintora y la descubrió poeta, tanto que él mismo editó un libro con los poemas de su hija, llamado Plumitas, cuando Circe tenía 11 años. El padre tenía una nutrida biblioteca de poesía. Ahí estaba Antonio Machado, de quien luego Circe, junto con Walter Ortiz y Ayala y con Washington Benavides, dirá Luis Bravo. Será uno de los mejores reflejos de esa ascendencia poética. En esa infancia también aparece Federico García Lorca con la claridad y el misterio de sus poemas canciones, pero también Julio Herrera y Reisí, del modernista uruguayo. Circe y su hermana jugaban a recitar poemas. Recitar poesía con su hermana, decía Circe, era como tener un caramelo en la boca. Así, y escuchando las canciones portuguesas que cantaba su madre, que era de Rivera, así empezó todo. Vamos a escuchar entonces este placer musical para seguir entrando en el mundo de Circe Maya, de la poesía y del amor. ¿Y qué es sino Lucía, de Juan Manuel Serrat, o Joan Manuel Serrat, disculpes? Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi
soledad. Hermosísimo tema, Joan Manuel Serrat Lucía. Sigamos hablando de Circe Maya. Estábamos hablando de la juventud en Tacuarembó, de la infancia. Ahora hablemos de su juventud. De Tacuarembó a Montevideo. A los 17 años, algún poema suelto influenciado por Gabriela Mistral, luego de la gran influencia de Antonio Machado. Ese poema se publica en una revista de Salto. Después se va a Montevideo, está el IABA, uno de esos liceos donde se ha forjado siempre el pensamiento crítico. Del IABA al IPA. Y no es un salto de siglas, es el salto de la adolescencia a la juventud, a la intención de volcar de nuevo, tamizado, lo que se aprendió tan pronto. No termina el Instituto de Profesores Artigas. Lo deja en segundo año porque se casa. Antes es una de las fundadoras del Centro de Estudiantes, el CEIPA, del que es tesorera. Malísima, confiesa. Pero milita ahí con Germán Rama y José Pedro Barrán. Pasa entonces a la Facultad de Humanidades, que quedaba en el viejo edificio de la zona portuaria. Ahí estudia filosofía. Fue la lectura de Platón la que le abrió caminos. Reconoce rastros de Immanuel Kant de una conversación con Circe Maya, editado por Obra Poética en el año 2007. También lo confirma Mercedes Estramil cuando analiza la inflexión filosófica de su poesía. Ambas citas están en el artículo de Karina Blixen para la revista de la Academia Nacional de Letras en enero del 2019. En esa misma publicación dice Luis Bravo: Circe Maya ha logrado una hazaña poco común, una poesía que, sustentada en la cualidad reflexiva de lo filosófico, indaga, se pregunta y cuestiona sobre la palabra como fenómeno en sí. Sobre esto podría ahondarse en otros textos del apartado crítico sobre Circe, como el artículo de Néstor Sanguinetti, La reflexión filosófica sobre la temporalidad, o incluso en Fragmentos contra la flecha del tiempo de Álvaro Ojeda, que integran el libro Circe Maya, Palabra en el tiempo, de Rebeca Linke Editoras en el año 2021. Si habrá que pensar en algún momento el vínculo entre esa carrera de filosofía y la creación literaria, aunque tantos escritores elijan estudiar letras, mientras tanto, Circe está tan lejos del ambiente que dice que, en esa época, no conoce poetas. Las vacaciones las pasa en Tacuarembó, donde Dumas Oroño, amigo de su padre, le hace un retrato. De la generación del 45, no verá de cerca a nadie en esa época. Los mirará de lejos y con respeto. Luego vendrá el regreso a su casa. Pero antes vamos a graficar esta parte de Circe Maya, sin duda, esa parte de la adolescencia que, como nos dirá en esta hermosísima canción Rubén Juárez, ha sido quizás una época muy pasional de su vida. Rubén Juárez, Pasional, estás en Letra y Música. Hoy íbamos a estar haciendo un salpicón y en definitiva mirá en lo que nos quedamos. Si valdrá Circe Maya hablar un rato largo sobre ella, su vida y sus letras, las cuales en breve las leeremos. Rubén Juárez, Pasional, Tente en el aire.
sabrás, nunca sabrás lo que es morir 1000 veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Los besos que queman podré arrancar del pecho este querer. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mi cielo. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me abre de sangrar, y en cada beso te siento desbordar, sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo, y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué? Porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar, si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo cada instante febril y amante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Tente en el aire, 24 horas contigo. Se mecía entre mis manos un pequeño colibrí. Cuando y donde quieras. Plumas, fuerte se escuchó el zumbido, fuerte se escuchó el zumbido, desplegando bien sus plumas. Escúchanos en vivo en tentenelaire.com. Silba y trina el colibrí, resumba y vuela el colibrí. Silba y trina. Y volvemos de la pausa para seguir hablando de Circe Maya. Y decíamos que regresa a casa, ya casada con Ariel Ferreira, médico. A los 30 años regresa a Tacuarembó, donde vive desde entonces. A sus espaldas lleva su primer poemario adulto, llamado En el Tiempo, 1958. Ahí conoce a Washington Benavides, antiguo compañero de banco escolar de su esposo, con quien entabla una amistad que se labra en los ámbitos de la docencia y la poesía. Igualmente sigue ajena, anclada en Tacuarembó desde los 60, parece haber realizado un ejercicio de autofiguración disidente, sin alardes ni querellas del escritor comprometido en principio y después de cualquier pose de escritor. Escribe
Carina Blixen. Aunque el compromiso sea, como en todas las buenas poetas, un compromiso con la literatura, su buena literatura es, también, comprometida con la sociedad en la que vive. Forma parte de los espacios cuestionadores de la realidad primero y de resistencia cultural a la dictadura después. Edita con el sello 7 poetas hispanoamericanos, Presencia Diaria, 1964, El Puente, 1970, Cambios, Permanencias, 1978, Dos Voces y 1981. Y participa de las carpetas que impulsa Nancy Bacelo. Además, la canción Otra Voz canta sobre los detenidos desaparecidos es la musicalización que hizo Daniel Biglietti de un texto de Circe Maya. En 1972 su esposo es encarcelado con la acusación de tener vínculos con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y de las visitas a la cárcel que hacen Circe y su hija surge el libro Un viaje a Salto. En Tacuarembó, o desde Tacuarembó, escribe, pero también traduce al griego Constantino Cavafis, al escocés Robin Fulton. Luego pensará esas traducciones, ese oficio, en La Casa de Polvo Sumeria, editado en el 2011. Le pregunta a Silvia, ¿qué incidencia hay en tu trabajo a partir de la experiencia de la traducción como meterse a habitar en otra casa? Recordemos que en la traducción del poema, de la poesía, no está la traducción, ¿cómo decirle?, lisa y llana de una palabra por otra, sino que hay que conocer al autor que escribió, leer mucho de su obra para saber hacia qué es lo que quiere decir en realidad con las palabras, ¿no? Cuál es el ambiente que quiere generar y hacia dónde apunta su poesía, para saber, no simplemente para traducir una palabra por otra, sino para traducir el espíritu de la poesía. Es muy difícil la traducción de los poemas y muy desgastante, como en alguna vez comentamos también que decía Idea Vilariño. Pero en este caso Circe Maya dice, uno siempre siente que es una batalla que se va a perder, porque claro, se plantea el absurdo de que el poema se traslada. Yo creo que no hay traslado ninguno, cada poema está en su lengua, está con sus propias conexiones semánticas, de sonido y de sentido. Y después, traducido, está la esperanza de que quede un poema en la lengua del traductor, pero que tenga con el otro, con el original, una relación bastante difícil de ver. Es un poco lo que decíamos recién. ¿Te ha interesado la versificación? A mí me atrae siempre la parte fónica. El tema del sonido, de la musicalidad de cada lengua es apasionante. Uno trata de acercarse lo más posible, pero no hay caso. Cada lengua es un mundo en sí mismo. Nos vamos con esta Circe Maya. Nos vamos a escuchar alguna canción en honor a esta Circe Maya y vamos a elegir a Pablo Milanés y a Rubén Rada en un hermoso tema sacado días posteriores, pero muy poco, ¿no? Era como que ya estaba saliendo al fallecimiento de Pablo Milanés esta participación con Rubén Rada de esta impresionante canción, para mí de las mejores de Cuba, que se llama El breve espacio en que no estás, aquí con Rubén Rada. ¿Y qué es sino la poesía? Ese festejo de letras, ese no es festejo la palabra, esa fiesta sería, esa alegría de letras sobre las ausencias,
las que sentimos, las que no sentimos, esa cosa que sentimos que nos falta y que nos obliga a escribir. ¿Qué es sino eso? El breve espacio en que no estás. Rubén Rada, Pablo Milanés, letra y música. Breve homenaje a Circe Maya. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, mas se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, mas le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho a la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Puede ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, mas se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, mas le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho a la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Simplemente soñé. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía me decimos. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa.
Precioso tema. Y a la vuelta de la pausa volvemos con la lectura de los poemas de Circe Maye y con esa canción que dijimos recién que Daniel Biglietti hacía de Circe Maye. Tanda publicitaria. Ya volvemos. 24 horas contigo, cuando y donde quieras. Escúchanos en vivo en tentenelaire.com. Velocidad creciente. Hay una sensación de que los días pasan a más velocidad y que no hay tiempo de muchas despedidas. Suena una voz como de insecto por detrás de los días y detrás de las noches. Pequeño picoteo, pero que no se para. Cuando quieres ver, los días se desmoronan, como si hubieran sido devorados por dentro. Las fauces invisibles dan cada vez más veloces dentelladas. Breve sol. A la última hora del sol los rayos atraviesan por el aire, eligiendo este sí, este no. Quedan en sombra la mayoría, los elegidos brillan, con cortezas doradas, ascendiendo. La luz alcanza otros follajes, deja estos y alumbra uno lejano. Ya no hay tiempo de llegar hasta allí. ¿Quién sabe? Vamos. Raíces. Hoy de mañana tuvimos que arrancar unas hierbas que crecían, debe decir. Vamos de nuevo. Raíces. Hoy de mañana tuvimos que arrancar unas hierbas que crecían por todas las ranuras. Se arrancaron las hierbas y quedaron al sol temblando las raíces como sorprendidísimas. ¿Y esto? De lo oscuro a lo claro en un instante. Muerte invertida, rara, de la tierra cerrada y ciega al ojo azul que todo lo traspasa. Abrirse a todo aire, perderse. Soltarse a toda luz, también perderse, dicen las raíces, temblando. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras,
sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos. Es como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos. Escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos. Escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Daniel Biglietti, Mario Benedetti, otra voz canta, decirse Maya, y con esto damos por finalizado este pequeño homenaje a esta escritora gigante. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras.